Sé que allí donde usted está, el Padre le está hablando y miremos algo más, porque siempre hay más que el Padre quiere hablarnos. Y sé que usted que está allí con su Biblia, ¿verdad? Siguiendo esta instrucción del Padre, Él también le está hablando a usted directamente. Algo muy importante que veía mientras nuestra hermana hacía el recorrido por cada versículo en el versículo 1, empezando, ¿verdad? Nos muestra lo que la escritura nos viene recordando, no solo en el antiguo pacto, como muchos lo llaman, sino también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y habla de un varón de la familia de Leví tomó por mujer a una hija de Leví. Puedo ver aquí que no hay un yugo desigual. Podemos ver acá que el Padre une propósitos, ¿verdad? Y une de su mismo pueblo, dentro de su mismo pueblo, ¿verdad? Se unieron, ¿verdad? Este varón de la familia de Leví que tomó por mujer a una de las hijas de Leví, es decir, dentro de su mismo pueblo. Y eso nos lleva a nosotros a meditar en este tiempo la importancia, ¿sí? De quién o con quién vamos nosotros a unir nuestra vida en pacto conyugal, ¿sí? ¿Con quién? Porque siempre el Padre nos va a enfocar propósitos, ¿sí? Entonces vemos acá que se unen, es decir, ya tienen un pacto conyugal o se casan, como podríamos decir. Y en el verso 2 habla de que concibió y dio a luz un hijo. Yo veo acá algo interesante y más que un hijo, ¿verdad? Yo veo que sale a la luz un propósito, porque yo veo hijo como un propósito. Y yo le hablo hoy a todos aquellos que están acá y les digo que tu vida es un propósito en las manos del Eterno, que tú no estás acá en la tierra por casualidad, ni estás en la tierra para ser solo un oyente de la palabra, sino que el Padre te escogió como parte de su pueblo para que cumplas un propósito aquí en la tierra. Este hijo que nació, ¿verdad? Eh, Tenía un propósito de parte del Eterno, así como tu vida. Tú tienes un propósito de parte de nuestro Padre Eterno, ¿verdad? Y quizás aún no lo has visto. eh, Aún quizás ni se gesta, por decirlo así. Vemos que en el versículo 2 dice que esta mujer concibió y luego dio a luz. Y eso nos muestra claramente que primero debe de qué? De concebir. Y voy a hablarlo en la línea espiritual, en la línea del propósito. Es decir, tú tienes un llamado, ¿verdad? Porque la palabra nos dice que el Eterno nos llama desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos ha escogido. Pero podemos ver que para que se dé a luz, dar a luz es darse a conocer. Cuando un niño está dentro del vientre de una madre, nadie lo conoce porque está dentro, ¿verdad? Sabemos que está allí, pero no lo podemos ver. Lo mismo ocurre con un ministerio. Voy a decir, quizás tú sabes que tienes un ministerio, sabes que el Padre te ha llamado a tal o cual ministerio, pero todavía no lo has visto, todavía no has podido verlo, ¿verdad? Es decir, quizás está dentro de ti. Ahí está porque el Padre te llamó, pero dice que concibe, es decir, debe de haber una intimidad, ¿verdad? Luego se gesta, ¿verdad? Tiene que gestarse ese propósito. Nadie da a luz sin antes concebir, sin que antes se geste. Así es un niño en lo natural, ¿verdad? Y para esto, obviamente, el papá y la mamá de Moisés tuvieron relaciones, es decir, tuvieron intimidad. ¿Con quién tenemos que intimar para que salga a la luz el propósito que el Padre ha dicho de ti o que portas un propósito, portas ese propósito del Padre? Sin intimidad no va a haber, no se va a concebir. Sin intimidad no se va a gestar nada, ¿verdad? Entonces, en la religión se nos, quizás veníamos muchos años mirando de la religión y creyendo que escuchábamos un mensaje simplemente y ya yo escuché un día, un domingo
y nada más. Padre, así como en lo natural, una mujer que concibe ese bebé tiene un tiempo de gestación, un tiempo donde se va formando dentro, ¿verdad? Asimismo, nosotros vamos siendo formados por la mano del Eterno para que llegue el momento que se dé a luz. ¿Qué vas a dar a luz? El ministerio, el llamado que el Padre te ha hecho, pero necesitamos intimar con Él. Necesitamos tener esa intimidad con Él. Entonces, en este tiempo, el Padre hoy te está hablando. Tú tienes un propósito. Tú eres un hijo, una hija con propósito. No eres casualidad, no eres el accidente, no eres el error de tus padres. Eres el propósito del Eterno para este tiempo, ¿verdad? Ya se nos explicó eh, qué significa hermoso, ¿verdad? Podría decir, mirando aquí también, que es hermoso, significa esplendor, ¿verdad? Hermosura, gloria. Entonces, Jocabed, la madre del niño, ¿qué mira o qué vio proféticamente? Vio un propósito. Se le es revelado a ella, ¿verdad? La hermosura, es decir, la gloria, el esplendor del abacados. Este no era cualquier niño. Habían muchos niños hebreos. Y no creamos, ¿cuántos niños murieron? No creamos que entonces porque se salvó este niño Moisés, ya no murieron los demás. Murieron muchos niños hebreos, pero Moisés fue el escogido. Este niño fue el escogido, así como hoy te está hablando el Kadosh. Muchos que con llamados, ¿verdad? Quizás en este tiempo no pasa nada con ellos, pero tú estás acá, has avanzado hasta este tiempo, digo, estás acá, no estoy hablando literal de estás acá conectado, digo que estás acá en este tiempo, el tiempo del Padre, en estos últimos tiempos para mirar la manifestación de los hijos del Eterno. Tú estás acá porque el Padre te llamó con un propósito. Muchos niños murieron de los niños de los hijos de los hebreos, pero este fue el escogido. Este fue el que el Eterno tomó para cumplir un propósito con su pueblo Israel. Muchos pueden haber de tus hermanos, es decir, de tu familia de la fe, muchos pueden haber a tu alrededor, pero quiero decirte que tú fuiste el escogido y la escogida. Tú tienes un plan de parte del Padre, ¿verdad? Así como lo tuvo con Moisés. Entonces, sigamos rapidito. Dice que ella lo tuvo escondido 3 meses, ¿verdad? Que ya no lo pudo ocultar más tiempo, ¿sí? Entonces vemos acá, yo puedo ver acá algo interesante, no solamente el propósito de Moisés como tal, del Padre para Moisés, sino que el propósito del niño, ¿verdad? Dentro del propósito que tenía el Eterno para con el niño, también estaba de que él no se podía quedar con su madre, ¿sí? Ella tenía que desprenderse de él. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito. Es decir, vimos ya que él tenía que llegar a Egipto, porque allí sería su proceso, su formación, como ya se nos hablaba, una formación por la mano del hombre en Egipto iba a ser capacitado. Y recordemos qué pasó con Joseph. También él tuvo que salir de la casa de su padre, ¿verdad? Y fue llevado a Egipto y allí también tuvo una formación y una preparación. Yo quiero hablarte acá algo interesante que el padre me revelaba mientras leía esta porción. Quizás todos nosotros pasamos un tiempo de formación en Egipto, es decir, quizás tú tienes algún estudio, alguna formación, estás trabajando en algún lugar a donde el Padre te ha colocado. Sí, es Egipto. ¿Por qué? Porque no conocen de las escrituras, no tienen temor del Eterno. ¿Qué tal si estás en alguna institución, verdad? En algún lugar. No es un trabajo propio tuyo, sino que es una dependencia del Estado. Vamos a ponerlo así, ¿cierto? Vemos acá que aún Egipto era el lugar de preparación para Moisés, era el lugar de formación, ¿sí? Tal como el Padre lo hizo
con Joseph. Hay cosas que no entendemos del Eterno, pero necesitamos obedecer. Acá el niño ya no podía ser retenido más tiempo, ya no pudo ocultarlo más tiempo. ¿Por qué? Primero porque yo digo, la madre de pronto se iba a querer quedarse con el niño, iba a mostrar, qué sé yo, esos sentimientos de mamá, ¿verdad? Es mi hijo y yo lo quiero. Vemos acá una madre muy entendida en el propósito del niño, porque cuando ella vio que era hermoso, ella recibe una revelación de un propósito en él. Y vemos que ella no retiene el propósito del Padre. Vemos que ella no mete su mano para retener el propósito. Ella se convierte en una mujer que va a preservar el propósito. Ella se convierte en esa mujer de cuidar el propósito. ¿Por qué? Ella se sintió bendecida. Ella se sintió privilegiada de saber que muchos niños hebreos murieron en ese tiempo. Recordemos que dijo Faraón a todos los varones mátenlos, ¿verdad? Recordamos que él dio esa orden, échenlos al río, ¿verdad? Y las niñas se preservaba la vida. Es decir, los niños hebreos de la época de Moisés murieron. Mas, sin embargo, esta mujer entendió que si su hijo quedó con vida, ya no era de ella. Ese hijo le pertenecía al Eterno, porque él lo guardó, él lo preservó. Entonces, vemos acá algo interesante, que esta mujer se convierte en una mujer que preserva el propósito, ¿sí? Ella no retiene el propósito, ella suelta el propósito en las manos del Eterno. ¿Qué está pasando con nosotras? Y quizás esto lo hablábamos hace unos días. Muchas veces nosotros decimos, Padre, mira mis hijos, Padre, mis hijos tienen el llamado de pastor, de profeta, evangelista, maestro. Bueno, hablando de los hijos, ya que estamos hablando acá de un niño, ¿verdad? Y de una madre, Jocabet. Muchas veces como madres le clamamos al Padre por el propósito de nuestros hijos o de los nietos, ¿verdad? Pero resulta que nosotros no queremos soltar. No queremos entregarlos en las manos del Padre. Nosotros queremos retener. Nosotros no somos esa mujer, esas mujeres que van a preservar el propósito, sino que estamos viendo de forma natural. Y Jocabed es una muestra de una mujer sabia, de una mujer que cuando ella recibe la revelación de este niño desde que nace, ¿verdad? Ya vimos que cuando ella vio que este niño portaba una gloria del Padre, ella 3 meses lo pudo disfrutar. 3 meses disfrutó del niño, pero luego ya no lo pudo retener. Y hoy le digo que cuando nosotros soltamos en las manos del Eterno para que Él cumpla su propósito, cumpla su voluntad, no habrá mejores manos que las de Él. Solamente que aprendamos a ser como Jocabed, mujeres que preservan. ¿Y de qué forma? Ella miró recursos, es decir, dijo, voy a hacer una cesta. Y ya se nos explicaba, ¿verdad? Lo de la cesta, ya se nos explicaba el porqué de la cesta. Eh, ya nos hablaron de la canasta, ¿verdad? Y que es un simbolismo también del arca de Noé, ¿verdad? Que sirvió para preservar una familia. Eh, Vemos también el simbolismo con Yeshua, ¿verdad? Que a través de Yeshua nosotros tenemos salvación. Esta era una arca de salvación en ese tiempo para este niño. Nosotros hemos entrado a esa arca de salvación que es Yeshua. Ahora, ¿será que usted está preservando el propósito de forma correcta? Tiene que estar calafateada, porque de lo contrario, si era una simple canasta, se hundía, ¿verdad? Qué importante es la forma, ¿verdad? Cómo está el diseño de esa arca, de esa canasta, de esa cesta, de esa arca. No es de cualquier forma. No es diciendo yo sí creo en Dios, yo sí tengo a Yeshua, o como muchos, ¿verdad? Lo conocen, yo sí creo en Jesús. Es si de la forma correcta hemos entrado al arca de salvación. Si de la forma correcta que es, en obediencia a sus instrucciones, porque de lo contrario, no va a servir esa arca, ¿verdad? Esta canasta, esta cesta, si no era calafateada, esta cesta se hundía. Por eso muchos, ¿verdad?
Cuando viene la tribulación, cuando vienen las circunstancias difíciles, sienten ahogarse, sienten morirse. ¿Pero por qué? Porque no están dentro de esa arca. Se han quedado simplemente fuera. Sigamos. Veo en el verso 4 también algo muy interesante. Vemos acá mujeres. Dice su hermana. La hermana dice que se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Yo veo acá qué interesante, qué importantes son esos ojos de atalaya, esos ojos de centinela, esos ojos que cuidan, esos ojos que vigilan el propósito, esos ojos que están listos para actuar, ¿verdad? Qué importante es que no descuidemos el propósito. ¿Dónde están nuestros ojos? ¿En qué nos hemos enfocado? Recordemos que aquí yo estoy mirando niño como propósito, ¿sí? Y lo estoy enfocando como su ministerio, como el ministerio de sus hijos, como el ministerio, pues, de sus nietos puede ser. Eh, ¿Dónde están nuestros ojos? ¿Será que estamos mirando cada día el propósito del Padre en nuestra vida? ¿Qué acontece? ¿O nos hemos desenfocado? ¿O otra cosa nos ha desenfocado? Nos ha desenfocado el trabajo, nos ha desenfocado la empresa, nos ha desenfocado el negocio, nos ha desenfocado el dinero. ¿Qué nos ha desenfocado? ¿Será que hemos descuidado, hemos perdido de vista el propósito? Porque miremos acá algo interesante, ¿verdad? La mamá lo envía en esa cesta, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo como madres, ¿verdad? Lo envía, es decir, deja en las manos del Eterno, como decimos siempre, dejemos en las manos del Eterno, si es a su esposo, a sus hijos, déjenlos en las manos del Eterno. Pero dejarlo en las manos del Eterno, de nuestro abacados, no significa que usted allí se olvidó. No, usted tiene que estar allí pendiente de ese propósito, orando por el propósito que hay en su esposo, en sus hijos, orando por ese propósito. Usted no puede descuidarse del propósito. Vemos acá a una hermana del niño pendiente de lo que acontece. Qué importante es aquellos que están pendientes de nuestro propósito, del propósito del Padre en nuestras vidas, perdón, ¿verdad? Aquellos que están pendientes, que te llaman, que te escriben, ¿cómo estás? ¿Verdad? Qué interesante es eso. Vamos a ver el siguiente versículo, ¿verdad? Ya se nos decía que no hay casualidades, para nada. En el reino no hay casualidades. Yo veo aquí a la hija de Faraón, cuando dice que llegó a lavarse al río, en el Padre no hay casualidades. Hay acontecimientos por causa de los propósitos. La hija de Faraón llega a la hora correcta y al lugar necesario, donde ella debía de estar. ¿Para qué? Para que se cumpla un acontecimiento que ya lo había predestinado el Padre. Todo lo preparó el Eterno a causa del propósito que portaba Moisés. Moisés no era cualquier niño. Con él, dentro de él, estaba un propósito. No importa si iba a Egipto, el propósito del Eterno iba con él porque lo portaba. No importa donde el Padre te envíe, quizás a algunos les toque salir de su ciudad, de su nación, el Padre los mueva a otro lugar. No importa donde el Padre te lleve, dentro de ti está el propósito. Y donde tú seas movido, el propósito allí va contigo, ¿verdad? Entonces vemos acá que Moisés portaba un propósito del Padre, no para elevar su ego y decir, yo voy a ser el libertador. No, no, no. Era para su pueblo Israel. El Padre estaba preparando todo para cuando llegue el tiempo, Moisés iba a cumplir lo que el Padre había señalado para con su vida, ¿verdad? Entonces miremos algo interesante acá, que la hija de Faraón, ¿verdad? Habla de la hija de Faraón. Y cuando el padre quiere hacer algo, él va a usar aún al impío para cumplir sus planes. Así es que nosotros lo que tenemos que estar es oídos Shema, atentos, no solo nuestros oídos, sino también nuestros ojos, atentos, porque aún el Padre va a usar al impío, va a usar al egipcio para que se cumpla algo, para que se cumpla algo que ya él habló, que él ya lo dijo que sucedería. A veces nosotros
¿verdad? Decimos, ah, no, no, es que ese es un impío, ese no conoce la palabra, pero usted no deje de pensar que cuando el padre quiere hacer algo, él lo va a hacer con el que quiere. Él va a tomar al que quiere. Entonces, vemos acá que dice en el verso 6 que esta mujer tuvo compasión, puso en el corazón de la hija de Faraón que ella sienta compasión por ese niño, aún sabiendo que era un niño de los hebreos, que era un niño hebreo, ¿verdad? Eso lo puso el abacadosh. Su palabra dice que él pone el querer como el hacer. Y yo hoy pues voy a mirar, el padre me está mostrando algo y es propósito puede ser el padre te dio una promesa. De pronto acá hay alguien que el padre le dio una promesa de una empresa, de un negocio, ¿verdad? Bendecirlo en alguna área. Y quizás porque tú no ves nada, piensas que no va a suceder. El padre es el que va a poner en el corazón de las personas. Si es un negocio y te dicen, no, ahí no va a producir nada porque mira, eso está vacío, allí no llega nada de gente. El padre es el que va a colocar el querer como el hacer para que vayan y te busquen, para que vayan y te contacten, para que vayan y soliciten tu trabajo, ¿verdad? Es el padre el que provoca, ¿verdad? Que te busquen, que te vean. Aquí esta mujer miró, vio al niño, vio el propósito. Si el trabajo, la empresa es el propósito del padre, el que va a hacer que te vean, que vean tu empresa, que vean tu negocio, que vean, va a ser el eterno. No va a ser en tus fuerzas, no va a ser por tus méritos, va a ser por el abacadosh. A veces nosotros nos esforzamos por algo. No, el que hace que te vean va a ser el Padre. Entonces, vemos acá que esta mujer impía tuvo compasión por el hebreo, ¿verdad? Porque todo estaba en los planes del Eterno, porque aquí estaba la mano del Kadosh. ¿Y por qué será que reconocieron que era de los hijos de los hebreos? Porque ella dijo, de los hijos de los hebreos es este, porque la vestimenta de los hebreos era diferente de la vestimenta de los egipcios, ¿sí? Era muy diferente. Entonces, sus rasgos, ¿verdad? Su descripción al momento de que lo encuentra era muy diferente. Y eso es lo que tiene que diferenciar en nuestras vidas también. No es porque hablemos cuatro palabras en hebreo, digamos Adón. Hoy me preguntaban qué significa Adón. No porque digamos Shalom Aleje, Shalom Ubrajot. No, hermanos. El Padre va a mirar primero lo que hay en nuestro corazón. No es porque yo diga Yeshua, es porque Yeshua ya me amaneció a mí, porque su luz está dentro de mí, está dentro de usted. Que van a ver es la luz, no lo que usted puede hablar con su palabra. Es la luz que porta lo que va a hacer que brille y que vean en usted. Entonces, miremos acá que su hermana le dice a la hija de Faraón, le da un consejo. Pero ¿por qué esta hermana pudo acercarse a la hija de Faraón? Porque ella estaba cuidando el propósito y ella pudo actuar a tiempo, dándole una sugerencia a la egipcia. Notemos algo, que cuando el padre está en el asunto, aún el impío te va a escuchar. Aún el impío va a recibir tu consejo, va a recibir tu sugerencia. ¿Qué tenía que ver acá esta muchacha hebrea en medio de todas las mujeres egipcias que estaban allí en el río? Ella también hizo parte del propósito para la vida de Moisés. Entonces, todo estaba en los planes del Padre Eterno, ¿verdad? Nada fue casualidad. El propósito, el hijo, ¿verdad? Solo lo podía amamantar la madre que lo engendró, la madre que lo parió. Eso es muy importante. ¿Qué le dice la hija de Faraón? Ella no le dice, eh, voy a llamar a una egipcia. No, no, ella dice, voy a llamar una nodriza de las hebreas para que te críe al niño. Lo hebreo solamente lo va a poder amamantar aquel que está llena de lo hebreo, aquel que está lleno de lo hebreo, aquel que está viviendo lo hebreo. Lo egipcio no te puede dar de amamantar, hablando ella espiritualmente. Lo egipcio
no va a engendrar lo hebreo. Lo egipcio no va a amamantar lo hebreo. Tiene que ser lo hebreo, ¿sí? Y cuando hablo de amamantar, es comer, es recibir esa leche, como dice la palabra, ¿verdad? Los niños espirituales reciben leche, ¿verdad? Entonces, ¿de quién está recibiendo la leche? ¿De Egipto? De lo que da Egipto, la ramera, la madre de todas las abominaciones, de todas las religiones, o lo hebreo, que nos está amamantando. Entonces miramos acá que para que el niño crezca, que para que el niño esté fuerte, fortalecido y pueda crecer, ¿verdad? Fuerte, tenía que ser amamantado por una hebrea. No podía ser de otra forma. Una egipcia no lo iba a amamantar. Entonces, vemos acá que en los planes del Eterno nada puede salirse de su voluntad. La muchacha, que la hermana de Moisés, que era parte del plan y del propósito del Abacadosh, le dice, permíteme llamar a una nodriza de las hebreas para que ella te lo críe. O sea, le da de una vez una sugerencia completa. ¿Y ella qué dice? Ella no le pregunta nada, no cuestiona, no le dice, no, pero mira, pero y esto, no, no, no. Todo estaba en los planes del Eterno. Ella le dice, ve. Es decir, cuando el Padre Eterno da una orden, la tierra se sujeta a su instrucción, a su orden, a su mandato, a su decreto. Nada puede impedir que se cumplan sus propósitos. Acá la hija de Faraón no cuestionó nada, tal como esta hermana del niño le dio el consejo, ella lo recibe, ¿verdad? Entonces, cuando el Eterno da la instrucción, el impío tiene que obedecer. Esta hermana de Moisés actuó sabiamente. Miren, hay tantas mujeres en la Biblia de las que podemos hablar. Vemos acá una hermana sabia, ¿verdad? Y dice que cuando va y lo llama, porque le dice, sí, ve, le da la instrucción y ella va y llama a la madre, enseguida ella no lo deja para después. En el propósito del Eterno, tú no puedes quedarte dormido, dormida. En los planes y propósitos del Padre, tú no puedes decir, sí, voy a ver si mañana lo hago, si después. Es que, o ponernos a cuestionar cuando sabes que el Padre te ha llamado para sus propósitos, para cumplir un propósito. No te puedes quedar cuestionando, Padre, no te puedes quedar allí pensando, si no tienes que actuar enseguida. Esta hermana del niño no se quedó pensando, ella fue rápidamente, ella actuó. El propósito estaba allí, el niño estaba allí, necesitaba algo urgente que sea intervenido, ¿verdad? Que llegue la madre del niño y ella va y la llama, ¿verdad? Y ella, ¿qué le dice cuando llega la mamá del niño, ¿verdad? Ella le dice, la hija de Faraón le dice, lleva a este niño. O sea, no le dice, ven conmigo. No, qué privilegio tan grande. Mire el padre cómo hizo, ¿verdad? Todo. Primero, esa mujer tuvo que desprenderse. Jocabed dijo, voy a calafatear esto, voy a enviarlo por las aguas. El Padre Eterno tiene el control. Ella no lo retuvo, pero vemos al Eterno que nuevamente se lo devuelve. Sí, quizás de una manera diferente, porque aquí ya había, ¿verdad? Una mujer egipcia que estaba también siendo parte de ese plan del abacadosh. Pero ella le dice, lleva a este niño, o sea, llévatelo a tu casa. Llévalo para que lo amamantes para mí y yo te daré tu pago. Aquí hay algo interesante y quizás estamos mirando solamente la parte natural, ¿verdad? Aunque el niño iba a volver con su madre, ¿verdad? Solo sería hasta que ella lo destete, por decirlo así, hasta cuando ya esté crecido. ¿Por qué? Porque cuando ya el niño sea destetado, ella, su madre, tenía que volver a entregarlo a la mujer egipcia, ¿verdad? El niño iba a crecer en Egipto, iba a aprender, a educarse, a formarse
con lo que necesitaba conocer de Egipto, ¿verdad? ¿Y qué pasó? La madre del niño lo toma y dice que lo crió, ¿verdad? Quizás no dice acá cuántos años, a los cuántos años lo entregó, no sabemos si fue a los 12 años que lo devuelve, pero lo entregó. Dice que cuando el niño crece, dice el verso 10, ella lo trajo a la hija de Faraón, es decir, ella no retuvo nuevamente el propósito, ¿verdad? Ella no se quedó con el propósito, ella lo devuelve porque Egipto, ¿verdad? Estaba esperando por un Moisés, porque era el lugar de entrenamiento, ¿sí? Entonces, cuando lo entrega a la hija de Faraón, dice que ella lo prohijó, es decir, lo toma como hijo. El niño Moisés comienza a recibir los privilegios, ¿verdad? De ese príncipe en Egipto, por llamarlo así. Comienza a recibir los privilegios de ser la hija, el hijo de la hija de Faraón. Y ella le da un nombre, ¿verdad? Ella le da un nombre. Entonces vemos acá que esto que se estaba dando acá era conforme al propósito de Eterno. Si el Padre Eterno lo libró de la muerte, ahora su madre debía hacer lo que el Eterno le guíe a hacer. Es decir, entrega al niño, tenía que entregar. La hija de Faraón lo tomó por hijo, y ella le da un nombre porque ella dijo, porque de las aguas lo saqué. Quiero decirles algo, que hay un mover de las aguas en este tiempo y el mover de las aguas están acercándoles al propósito a muchos que se han dejado guiar por el Padre, a muchos que no han retenido, ¿verdad? Lo que el Padre ha dicho de ellos. Así como vemos acá que Moisés se estaba acercando a su propósito ya porque iba a recibir enseñanza, instrucción en Egipto, así también en este tiempo el Padre nos está acercando al cumplimiento del propósito del cual Él ha hablado en nuestras vidas. Entonces, sigamos acá rapidito. Dice que en aquellos días, dice el verso 11, ¿verdad? Que sucedió que Moisés salió. Bueno, eso ya lo vimos, ya no lo vamos a ver, que estaban peleándose, ¿verdad? Eh, Cómo Moisés me llama la atención, cómo él les sigue llamando, él les llama sus hermanos al pueblo hebreo, porque aunque él andaba con ropa egipcia, su sangre, su corazón, todo lo que estaba dentro de él estaba inclinado a lo hebreo. Yo quiero decirte es que quizás tú no te has dado cuenta por qué cuando tú escuchas una adoración, ¿verdad? Que está en el idioma hebreo, tú miras algo de lo hebreo, hay algo que dentro de ti tú dices, ay, a mí me gusta, hay algo que salta dentro de ti. Es porque aunque no conozcan muchos al Dios de los hebreos, lo que está dentro de ellos los está llamando, les está diciendo, hey, tú eres parte de este pueblo. Y quizás muchos por eso cuando escuchan el sonido de un shofar, cuando miran una bandera de Israel, el Padre no te está diciendo, ve y hazte un judaizante, por decirlo así. No, el Padre lo que te está diciendo es, mira, tú eres parte de ese pueblo escogido, tú eres parte de la casa de Israel, tú eres Israel, tú eres aquel que debes de adorar al Dios de los hebreos, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, porque aunque andaba con ropa egipcia, su corazón y todo él estaba inclinado a su pueblo, a sus hermanos, ¿verdad? Entonces vemos acá que se nos decía que cuando él mató al egipcio, él lo escondió, ¿verdad? A ese egipcio que golpeaba al hebreo. Sí, entonces vemos que lo defendió, sí, porque él sentía que era su hermano, ¿verdad? Y sí, ciertamente se dejó llevar por la ira, se dejó llevar porque quizás muchas veces vio estos actos, ¿verdad?, de maltrato al pueblo hebreo, vio muchas veces ese maltrato que hacían a sus hermanos y aquí explota, ¿verdad? Explota. Y esto yo lo llevo también en este tiempo cuando la palabra dice mató al egipcio, nosotros con nuestras palabras podemos estar dando muerte a las personas, ¿verdad?
podemos estar matando quizás por un momento de ira, de enojo. El ira, la ira, el enojo van a desencadenar más adelante muerte. ¿Qué es muerte? Enemistades, pleitos, hermanos que ya no se hablan, ¿verdad? ¿Por qué? Por un momento de enojo, por un momento de ira. ¿Y a causa de qué? De ver la injusticia de Egipto. En este tiempo mismo que vemos tanta revuelta en las naciones, lo primero que se enciende es la ira contra los gobernantes, contra todo aquello que vemos. La condición de una nación es la condición espiritual que están sus habitantes. Oremos por esos habitantes, que hagan un teshuvá, que se vuelvan al eterno Dios de Israel. Las naciones están como están porque han abandonado al Creador, al que todo lo hizo, al que todo lo puede y al único que puede libertarnos. El único que vendrá a traer salvación a las naciones es Yeshua. Entonces, vemos acá, también ya vimos, ¿verdad? Que él dice que fue descubierto cuando él, en el versículo 14, ¿verdad? Eh, Él pensó que cuando escondió al que mató en la arena, porque dice que lo escondió en la arena, él pensó que nadie lo vio. ¿Verdad? Eso es como cuando nosotros queremos tapar, no miremos mató, porque matar es como uno de los pecados. Cuando alguien comete un pecado y trata de ocultarlo, de tenerlo oculto, y piensa que eso nadie lo vio, que nadie lo va a decir, que ese pecado nunca va a salir a la luz. Hay algo interesante acá en esta porción. Nada queda encubierto. Aun cuando nosotros creamos que eso fue hace años, que eso nadie me vio, que nadie supo, nada va a quedar oculto. La palabra dice, nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Nada, absolutamente nada. Acá descubrieron eh, el asesinato que cometió Moisés. Cuando él se da cuenta, porque lo confrontaron, dice que tuvo miedo y dijo, esto ha sido descubierto. Cuando el Padre a través de su palabra nos confronta el pecado, ¿sabe qué hace mucha gente? Mucha gente huye como Moisés. Si algo tiene la Torá es que nos confronta el pecado. Si algo tiene la Torá es que es el medidor de justicia universal y nos va a medir, es decir, nos va a alumbrar esa parte de tinieblas que hay todavía en nuestra vida. ¿Y qué pasa? Con muchos, lo más fácil es hacer como hizo Moisés y dijo, me descubrieron el pecado, esto es para mí, yo ya no vuelvo más, ya no me conecto más, ya no quiero escuchar más, porque es que me están hablando a mí. Y no es que alguien hable porque está hablando a través de la enseñanza para alguien específico, sino que la Torah es lámpara, la Torah es luz. Y cuando esa luz llega a esa parte que está en tinieblas, es ahí cuando actuamos como Moisés. Es que me descubrieron el pecado. Lo más fácil es huir de aquí. Lo más fácil es irme. Lo más fácil es coger y salir para otro lado. Entonces vemos acá, ¿verdad? Que él dijo, fue descubierto. Entonces, aquí vemos que él se va. Ciertamente, eso no debe de haber sido de agrado del Eterno, pero la palabra dice que el Padre Eterno, todas las cosas, ¿verdad? Nos ayudan a bien a los que le amamos y para aquellos que tenemos un llamado, un propósito. Como en Moisés había un propósito, él tomó aquello que hizo Moisés, ¿verdad? Traer muerte a un Egipto para que también sirva como parte de su plan. Es decir, para que ya Moisés salga de Egipto. Egipto no era el lugar para quedarse establecido un Moisés. Solamente era el lugar de entrenamiento, pero no para que se acostumbre a vivir una vida de rey, no para que se acostumbre a vivir una vida de príncipe de Egipto. No, nada que ver. ¿Sí? Y esto me lleva a mirar que el Padre provocará en nuestras vidas situaciones que duelan, situaciones dolorosas, situaciones que incomoden, situaciones que quizás tú no entiendas por qué suceden, pero el Padre está permitiendo porque es causa de sus propósitos. Es decir, quizás estamos acomodados a alguna situación, acomodados en un lugar, acomodados en algo que quizás nos sentimos bien y el Padre dice, sí, 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 pero esto solamente era para que te formes, para un tiempo de formación, porque es el tiempo de que te voy a mover a
a que tú sigas cumpliendo el propósito. En Egipto cumplió un propósito, sí, de entrenamiento por la mano del hombre, pero ahora venía un entrenamiento de la mano del Eterno, porque eso lo vamos a ver en la próxima semana. Allí iba a haber ya un llamamiento, como en todos nosotros. Quizás usted se preparó, usted tiene un título, es doctor, abogado, qué sé yo, ¿verdad? Y está sirviendo en Egipto en esta hora. Usted se desempeña en Egipto, ¿verdad? Y va a llegar un momento a donde el padre le dice, bueno, pero Egipto no es tu destino final. Yo tengo otro plan y otro propósito. Y te va a decir, bueno, es tiempo de salir, es tiempo de ejecutar, es tiempo de hacer algo diferente. Vemos acá que ese decreto de muerte que había dado Faraón en el tiempo que nació Moisés, ese decreto de muerte aún estaba. Yo digo, aún estaba allí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando Faraón se entera de que Moisés mató al egipcio, quiso matarlo. Pero este quiso matarlo no fue porque mató al egipcio, sino porque se entera, ¿verdad? De que en Moisés había algo diferente, ¿sí? Entonces, él quiso matarlo porque desde temprano, es decir, desde que nace el espíritu de Faraón, ya quiso matarlo. Lo mismo pasa en este tiempo. ¿Sabes quién ha querido matar tu ministerio? ¿Sabes quién ha querido matar el propósito del Padre en tu vida? Es el espíritu de Faraón, ese espíritu que se levanta para traer muerte. ¿Y trae muerte a través de qué? Recordemos que las palabras son espada a través de los chismes, de los cuentos, de las contiendas, de los pleitos, de las enemistades, ¿verdad? El espíritu de Faraón es el que trae muerte. Aquí no iba a matar un niño, iba a matar un propósito, el propósito del padre que portaba Faraón. Faraón, que es la misma serpiente antigua, que es el mismo Hasatán, ¿verdad? Anda detrás no de un hombre, no de una mujer, anda detrás de lo que portas. Anda detrás del propósito que tú portas, del propósito que está contenido dentro de ti. Entonces, ¿contra quién te vas a levantar? ¿Contra tu hermano? ¿Contra el hombre? ¿Contra quién te vas a levantar? Sí, el que está detrás del propósito, detrás del ministerio, es alguien que tú no lo ves, es espiritual. Entonces, sigamos. ¿Qué pasa acá? Quiso matarlo, pero Moisés huyó, ¿verdad? Y esto lo permite el padre. Sí, porque bien podían haberlo cogido en ese momento, pero el padre permite porque, como les decía, era el tiempo que Moisés abandona Egipto. Era el tiempo de salir de Egipto. Era el tiempo de salir de esa tierra. ¿Por qué? Porque tenía que avanzar a otro ciclo que era parte del plan del Eterno. Sí, hay cosas que no entendemos, pero que todo está dentro de los planes del Eterno. Vemos que en el versículo 16 se nos decía que se detuvo junto al pozo. Y ciertamente ya hemos estudiado que los pozos son lugares de encuentro, que los pozos, por ser portadores de agua, por ser esos lugares donde hay agua, las aguas se mueven. El Padre en los pozos provoca encuentros, acontecimientos que nosotros no entendemos. Pero el Padre, cuando Moisés sale o huye, porque salió huyendo de Egipto, por causa de Faraón, el padre ya le tenía listo un pozo. Es decir, el padre ya le tenía listo un encuentro. Cuando la salida, ¿verdad? De alguien, el mover de alguien es por causa del padre, el padre no lo lleva a la deriva. El padre no lo lleva a experimentar qué será, qué pasará. No, simplemente obedecemos, lo hacemos. Pero el padre ya tiene listo, ¿verdad? La siguiente parada, como digo yo. El padre ya tiene listo lo que va a suceder. Aquí había un pozo que había preparado el Eterno, ¿verdad? Y allí dice la escritura que 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar cántaros. Qué tremendo. Cuando yo leo esto y dice que les iban a dar de beber a las ovejas de su padre, ¿yo qué puedo entender acá? Yo puedo ver
que este hombre, ¿verdad? Este sacerdote, este Reuel, el sacerdote de Madián, tenía ovejas. ¿Y quiénes cuidaban las ovejas? Aquí no se lee que eran hombres que fueron a sacar agua para darle de beber a las ovejas de su padre. Dice que eran 7 hijas. Sí, yo puedo decir, estas mujeres eran pastoras. Iban a pastorear. ¿Por qué? Porque pastorear es dar de beber a las ovejas, es dar de comer a las ovejas. Ese es el trabajo del pastor. Cuidar de las ovejas. Ese es el trabajo del pastor. Es decir, aún si lo vemos, ¿verdad? En cuanto a ministerios, cada uno al cual el Padre ha llamado, si llamó como pastor, tiene el trabajo de cuidar las ovejas, de alimentar las ovejas, de darles de beber a las ovejas. Estas mujeres habían llegado al pozo o llegan al pozo para llenar cántaros y dar de beber a las ovejas, ¿sí? Entonces vemos acá qué importante que desde ese tiempo las mujeres cumplían una función que era de los hombres. Sí, porque eran los varones los que hacían este trabajo. Mas, sin embargo, vemos acá que quizás este hombre, Madián, quizás no tenía varones, no tenía hijos, y sus hijas estaban cumpliendo un trabajo de hombres, de varones. ¿Qué pasa en este tiempo? Yo lo llevo a la parte espiritual. ¿Qué pasa en este tiempo cuando el varón en una casa no se levanta, no quiere cumplir el trabajo que el padre le ha encomendado de dar de beber a las ovejas, de dar de comer a las ovejas? Porque ciertamente el varón tiene que hacerlo. Pero ¿qué pasa si no hay? Porque quizás acá no había. ¿Qué pasa si no hay? ¿Qué pasa si el varón no se ha interesado en prepararse, verdad? Eh, en poder dar de comer a las ovejas de la casa de Israel, en darles de beber el agua que es la Torá. El Padre va a levantar a las mujeres. El Padre va a levantar porque Él no va a permitir que sus ovejas se mueran desnutridas. Él no va a permitir que sus ovejas se mueran de hambre. Él no va a permitir que sus ovejas se mueran por no tener agua y no tener alimento. Estas mujeres, que eran 7, tan lindo este número, tan profético, llegan las 7, o sea, ni siquiera llegaron 2 o 5, llegaron las 7. Era el tiempo que ya estaba preparado para Moisés. ¿Qué pasa cuando llegan estas mujeres? Vamos a verlo en el simbolismo para este tiempo, ¿verdad? El trabajo de una mujer que está cuidando las ovejas, dando de beber a las ovejas, dando de comer a las ovejas. ¿De quién? Del pastor de pastores, de Yeshua. Dice, más los apacentadores de ovejas, o sea, aquí aparecen otros pastores, unos pastores. Dice, vinieron y las echaron de allí. Qué tremendo. Vamos a mirar lo mismo que pasa en este tiempo, ¿verdad? Hoy hay tanta crítica que sí, que la mujer no puede enseñar, que la mujer no puede pastorear, que la mujer, en fin, usted va a escuchar un montón de cosas, ¿sí? Pero vamos a ver qué nos enseña la escritura acá. Ciertamente estos eran pastores, pues, ¿verdad? De otras ovejas. Y ellos las echan a estas 7 mujeres, le dicen, váyanse de aquí. Vamos a parafrasear, ¿verdad? Y esto, como les digo, es aquellos o representan a aquellos que dicen que la mujer no puede ejercer el ministerio. ¿Sí? Vemos acá que cuando estos hombres se levantan a maltratar a las mujeres porque iban a llenar sus cántaros para dar de beber a las ovejas de su padre. Hay algo interesante que nosotros en la vida ministerial no tenemos ovejas nuestras, no son nuestras. Las ovejas son de nuestro Padre. Y el trabajo, si lo está haciendo para nuestro Padre, Él va a respaldar el trabajo. Pero hay aquellos que se levantan por su propia conveniencia, porque quieren hacerlo o porque simplemente les gusta. El llamado ministerial es por llamado del Padre. Entonces, cuando estos pastores las maltratan, porque para que las hayan echado es porque hubo un maltrato verbal, ¿verdad? Las echan de allí
Dice la palabra, entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Vemos algo interesante acá. El que se levanta y las defiende es Moisés. Moisés es el simbolismo, ¿verdad? Es la representación profética de la Torá. Moisés representa la Torá. Y vemos acá que él defiende a la mujer, pero ¿a qué mujer es que defiende la Torá? ¿O qué mujer es la que puede ejercer el llamado ministerial y que la está sustentada por la Torá? ¿O que el padre está defendiendo ese ministerio? A una mujer que obedece Torá. Es decir, que está bajo el talí de Yeshua para ejercer ese ministerio, porque Moisés, que representa la Torá, es el que dio de beber a las ovejas. Es decir, una mujer que enseñe Torá está respaldada por el Abba Kadosh. Una mujer que venga a enseñar la escritura, como dice acá, que la defendió Moisés a estas mujeres, el Padre siempre te va a defender. El Padre siempre te va a respaldar cuando Él te ha llamado y cuando estás siguiendo las instrucciones de la Torá, cuando estás dando de beber Torá, porque el que da de beber a las ovejas, ciertamente, acá dice que le dio Moisés. Es decir, el agua de la Torá es la que va a alimentar o a saciar la sed de las ovejas del Abba Kadosh. La mujer puede enseñar Torá, ciertamente. La mujer puede cuidar de las ovejas del abacados, sí, porque hay que alimentarlas y darles agua. Eso es lo que se necesita. En este tiempo se han levantado muchísimas pastoras, pero ¿será que verdaderamente están enseñando Torá? ¿Será que verdaderamente están dando de beber del agua de vida que es la Torá? El padre respalda a la mujer que enseña Torá, a la mujer que da de beber y comer Torá a sus ovejas. Esas son respaldadas por el Abacadosh, porque están bajo ese talí de Yeshua, bajo la cobertura de Yeshua, porque están haciendo lo correcto. Veamos el verso 18. Dice, y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué han venido hoy tan temprano? Es una expresión de admiración, ¿verdad? Su padre, conociendo cuántos cántaros, porque acá no sabemos cuántos cántaros había. Yo digo, pues si era uno por cada uno, eran 7 cántaros, ¿verdad? Y para que hayan sido 7 hijas, ¿verdad? Es porque eran algunas ovejas, ¿sí? O sea, el trabajo era arduo, el trabajo era bastante. El padre de ella se asombra porque llegan tan pronto, o sea, hicieron el trabajo tan rápido. Yo quiero decirles con esto que dar de comer y dar de beber a las ovejas de Israel no es algo fácil. No es que esto, sí, ya es listo, hoy leo y listo, ya voy a dar algo acá de comer y de beber. No, es un trabajo que toma esfuerzo, es un trabajo que toma tiempo, porque necesitamos ser instruidas primero, porque necesitamos sentarnos a ser instruidas y luego necesitamos ejercitarnos a través de qué? De la búsqueda y del escudriñar la escritura. El trabajo de dar de beber y dar de comer a las ovejas de Israel es un trabajo que requiere esfuerzo, así como estas 7 mujeres tenían que hacer un esfuerzo, sí, quizás físico, mirándolo de la forma literal, ¿verdad? Entonces, cuando el padre de ellas se asombra porque llegaron rápido, ellas le responden y les dice, un varón egipcio nos defendió de la mano de los guías de rebaños. Mire, qué tremendo. Nos defendió. O sea que él salió en defensa. Moisés, la Torá es la que respalda a la mujer. La Torá es la que respalda a esa mujer que se ha levantado a dar de beber y de comer a las ovejas dispersas de la casa de Israel, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo? Dice,
Él le dijo a sus hijas, ¿dónde está? Qué tremendo. ¿Dónde está? Se asombra, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Por qué lo han dejado ir? Llámenlo para que coma pan, ¿sí? Llámenlo para que coma pan. Tremendo. Yo quiero decirles algo acá, yo veo espiritualmente algo interesante, que todo aquel que actúa en defensa de las ovejas de Israel, dándole de beber, dándole de comer a las ovejas dispersas de la casa de Israel, aquel que está cuidando el rebaño del pastor de pastores, aquel que está sacando esa agua, aquel que está escudriñando, porque sacar agua es escudriñar la palabra, aquel que está dando de beber, aquel que prepara una enseñanza, ¿verdad? Va a comer el pan de la mesa de aquel a quien le sirve. Yo quiero decirte que nuestro sumo sacerdote, Yeshua, ¿verdad? Él es aquel que está en medio de su pueblo. Vemos acá que Moisés no pidió, denme de comer porque yo les ayudé. Para nada. Vemos que Moisés no cobró por lo que hizo. No le dijo, páguenme porque yo les defendí, porque yo les saqué todos los cántaros de agua, páguenme. No, para nada. Vemos que Moisés fue recompensado. Vemos que Reuel dice, llámenlo para que coma pan. Yo quiero decirte que todo trabajo que tú haces en el reino de forma correcta para nuestro abacadosh, él es el que trae recompensa. El Padre está derribando esos sistemas egipcios y babilónicos donde todo era cobrado. Es decir, vas a predicar a un lado, pero ¿y la ofrenda? Hace unos días el Padre nos llevaba a algún lugar a dar una palabra, ¿verdad? A unos pastores y nos sorprendimos. Encima de las sillas estaban llenas de sobres, ¿sí? O sea, es como que te vas a sentar, pero tome el sobre para que pongas allí la ofrenda. Qué tremendo. Yo quiero decirles que así no es la mentalidad del reino. En la mentalidad del reino no se pide. En la mentalidad del reino no se cobra. En la mentalidad del reino, el que trabaja para el reino va a ser recompensado por el rey. Él es el que trae recompensa. Y me llevaba a un pasaje que dice Gálatas, capítulo 6 verso 6. Capítulo 6 verso 6 dice, pues todo el que está siendo instruido en la palabra debe compartir todas las cosas buenas que tiene con su instructor. O sea que hasta la palabra nos enseña, ¿sí? Nadie tiene por qué eh, beneficiarse, aprovecharse de las ovejas de Israel. Vemos acá que Reuel dijo, llámenlo. El verso 21 dice, Moisés convino en morar con aquel varón. O sea que mientras fue a comer, ¿verdad? Mientras le pusieron en la mesa pan para que coma, para que, me imagino que estaba cansado, le dijeron, Moisés, quédate a vivir con nosotros. Eso me llama mucho la atención de que cuando tú estás caminando conforme a la instrucción del Padre, Él tiene preparado para ti absolutamente todo. Él tiene el lugar donde vas a ser cobijado. Él tiene el lugar donde te van a recibir. Él tiene el alojamiento. Él tiene la estadía. Porque el Padre conoce nuestras necesidades. Y vemos acá también que el padre aquí le dio una esposa. Vemos que acá le dio este hombre a su hija Séfora y le dio a luz un hijo, esta mujer, ¿verdad? Es decir, el padre le dio una familia. El padre contentó ese corazón de Moisés. El trabajo que tú haces de dar de comer y de beber a las ovejas del Padre no es en vano. Mientras caminas en el propósito del Eterno, Él se encarga de ti, Él se encarga de nuestras necesidades, de lo que te falta, ¿verdad? Él se encarga absolutamente de todo. Vemos que aquí Moisés ya tiene una descendencia, pero ¿en quién? En una familia, porque tuvo una esposa, ¿sí? Dice que aconteció que murió el rey de Egipto. Cuando muere el rey de Egipto, ¿verdad? ¿Cuántos años ya pasaron? Muchos. Con la muerte del rey de Egipto se cierra un ciclo, ¿verdad?
y yo llamo un ciclo de esclavitud para el pueblo de Israel y los hijos de Israel. Allí fueron despertados por el abacadosh, ¿verdad? Porque los hijos de Israel comenzaron a gemir. ¿Por qué? Porque estaban en ese yugo de esclavitud y ellos comienzan a clamar. ¿Por qué cree usted? Quizás muchas veces podemos decir, ay, pero ¿por qué no clamaron antes? ¿Pero por qué no intercedieron antes? ¿Pero por qué no pidieron antes al Padre que los libre? Yo les quiero decir algo, recordemos que la semana pasada lo vimos, porque el Eterno ya había dado una palabra que 400 años ellos iban a ser esclavos y tenía que cumplirse esa palabra del abacadosh. Pero quiero decirte algo, que el Padre no deja en esclavitud a su pueblo todo el tiempo, que el Padre no deja en esa condición a su pueblo. Es cierto, el Padre estaba castigando a su pueblo por su rebelión, estaba castigando a su pueblo, pero también había una promesa que lo sacaría de allí y con grande riqueza. Aquí, como ya se cierra ese ciclo, el Padre despierta en el pueblo hebreo el clamor. Hay ocasiones que usted dirá, ¿por qué el Padre no responde mi oración? ¿Por qué todavía no me responde y en la situación sigue igual? Porque el Padre es el que conoce en qué tiempo te va a responder. Quizás no es aún el tiempo, quizás estás pasando el proceso, pero el Padre trae respuesta en el tiempo que Él ya lo dijo que sucedería. Cuando el pueblo comienza a clamar, cuando ya el rey de Egipto muere y el pueblo clama, ¿verdad? Dice acá que el clamor subió delante de la presencia del Padre. Dice que oyó Elohim el gemido de ellos. ¿Cómo es eso que oyó el gemido? No es un oír como nuestro oído. Ah, yo escucho por ahí que alguien está caminando por abajo. No, 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 no. Oír, Shema. Él dijo, o él puso atención y dijo, este gemir de mi pueblo, este sí es en espíritu y en verdad. Este sí es con un corazón contrito y humillado. Ahora es el tiempo de sacarlo a libertad. Ahora sí es el tiempo de quitarles la esclavitud, porque no es lo mismo llorar. No es lo mismo quejarnos que clamar al Padre por la libertad. Él se acuerda, dice que Elohim oyó y se acordó del pacto. Cuando usted intercede, cuando usted clama al Padre conforme a lo que escrito está, cuando usted le dice al Padre, recuerda que tú le hiciste la promesa a Abraham, eres el Dios de pactos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y comienzas a orar y a clamar al Padre con su palabra, Él no se retracta de su palabra. Si Él lo dice en su palabra, Él lo hará. Él se acordó de su pacto con Abraham. Él se acordó que Abraham le había dicho que después de los 400 años, él sacaría a su pueblo a libertad y que no se irían con las manos vacías. Le dijo que lo sacaría con grandes riquezas. Entonces miremos en este tiempo que una de las mayores riquezas que el Padre hace con nosotros cuando nos libra de la esclavitud de Egipto, que son las religiones, hay una riqueza que nadie la puede tener. Y es esa riqueza llamada las perlas de la Torah, lo que el Padre nos enseña por su palabra. Y porque Él nos quiere bendecir. Cuando Él nos llama, como ese pacto con Abraham, Isaac y Jacob, es para darnos en posesión la tierra que Él habló y juró a nuestros padres. Es decir, para recibir esa herencia. El verso 25 dice, miró Elohim a los hijos de Israel y los reconoció. Algo que me llama mucho la atención es que primero dice oyó, Shema, y luego dice miró, ¿verdad? Qué interesante es cuando el Padre oye, pero que también cuando mira. Recordemos que cuando Yeshua miraba, dice, ¿verdad? Que miró y él obraba. Cuando el Padre te mira, Él está mirando con ojos de amor, de misericordia, de bondad, y es porque Él va a actuar a favor de su pueblo. El Padre reconoce a un pueblo que está
orando, que está clamando por libertad para su pueblo. Este es un tiempo del llamado a clamar por nuestras naciones. Este es un tiempo de dejarnos de clamar por nosotros mismos, quizás por las cosas que necesitamos. Este es el tiempo donde deben de levantarse los intercesores a clamar por nuestras naciones. El Padre te ha llamado con un propósito y quizás eres un intercesor, una intercesora. Levántate a clamar por tu nación. Levántate a clamar por tu familia. Quizás tú eres el Moisés para tu familia. Tú eres el Moisés en tu casa, aquel que va a sacar a tu familia, a tu pueblo, es decir, a tu familia, a tu descendencia de la esclavitud de las religiones. Pero ¿cómo? Cuando tú le hables con la verdad. Amén. Amada familia, que esta enseñanza haya sido de mucho provecho para cada uno de ustedes.